Kenokniwan de Xuapan, Mecayapan, Cerro de la Palma, Huazuntlán, Tanalapan, Tatahuicapan, Pajapan, Saltillo, Pilapillo, Cozoleacaque, Sotiapan, Chinameca y otros nahuablantes de los que me siguen. Les mando un fuerte abrazo. Tasokamatin, Ankitachilla, Sotanesh. Ya, yene, yene del canto, Nikmati, Yana, Valeria. Tasokamatin. Ven y aprende conmigo. Vamos a aprender a decir sí de forma normal y afirmativa en náhuatl para mi variante Ixhuapan. Así que preparen sus libretas, prepárense mentalmente, que esto es algo sencillo que si lo usas del día a día, te lo aprendes rápidamente, vas a hablar de forma nativa. Así que vamos a aprender con la primera forma. Primera forma de decir sí en náhuatl para Ixhuapan, para la variante de Ixhuapan, mi bello público. Mi bello público y mi bello pueblo. También iba a decir mi bello pueblo. Ok. Primera forma. Kena. Kena. Repítanlo, escúchenlo. Kena. Kena. Así como aparece en la letra, así lo dice. Segunda forma. Ken. 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 Ahí está. Tercera forma. Honjo. 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 Y cuarta forma. Kenake. 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 Ahora vamos para la forma afirmativa, como diciendo en español sí, sí, o sea, como para afirmar. Primera forma, ajá, ajá, ajá. Cuando quieres contestar afirmativamente, debes de decir ajá, ajá. Última forma, para mi variante de Ixhuapan, sería shao. Shao. ¿Quieres afirmar algo en náhuatl? Di shao. O también puedes decir nada más ajá, para que creo que esa es la manera más fácil de decir sí en náhuatl. Ajá. En la primera forma afirmativa. Ajá. O si quieres ahora sí retarte, atreverte a aprender, di shao. 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 Tasokhamati anokniwa yespuxamon sehtim yanni jamasi que teganiga jamasi que canito tanesh nimistasokamakas nochipa tota Jehová Juan Jesucristo mamitziochikaoka nochipa ñas nimitziliti kapush nimitzneki sebeh nimitzilla tasokhamaka anokniwa xiyekawika mucha xiuetzkaka nochipa xiyonpaki